Les llamamos problemas de razón de cambio o de razón de cambio. También vamos a trabajar este tipo de problemas. Y luego empezaremos o retomaremos el tema de diferenciabilidad, porque vamos a trabajar con diferenciales. Y hablaremos, pues, claro, de estos diferenciales y las aplicaciones para hacer aproximaciones y para calcular errores también. Ahora, inmersos en todos estos temas de aquí, tendremos que estudiar algunos teoremas importantes, como el teorema de Lagrange, el teorema de Rolle, y sus aplicaciones también y sus interpretaciones. ¿Sí? De Lagrange, el teorema del valor medio también se lo conoce. Creo que es más famoso con ese otro nombre, teorema del valor medio, que se parece un poco a lo que habíamos aprendido, el teorema del valor intermedio. ¿Sí? El teorema del valor intermedio es para funciones continuas. El teorema del valor medio es un teorema para derivadas. Todos esos problemas vamos a trabajarlos a partir de la siguiente clase, espero yo. Supongamos que a mí me dan la gráfica de una función. Una función. Supongamos que tengo una gráfica como esta. Cinco también. Se me ocurre que tengo una gráfica así. Si yo tengo la gráfica de la función, es fácil analizarla. Si me piden que yo empiece a dar características de esa función. Por ejemplo, me dicen, determine la paridad de la función. ¿Usted ve esa gráfica y qué dice de esa función? ¿Es par? No, ¿es impar? Entonces, una función como esa no tiene paridad. Si a mí me dicen que analice la periodicidad de esa función, ¿usted dice esa función es periódica? No, esa función no es periódica. Esa función es acotada. No es acotada, pero sí tiene cota inferior. O sea, no es acotada, decimos, cuando tiene cota tanto inferior como superior. Esta es acotada superiormente. ¿Sí? Es acotada superiormente. ¿Por qué? Porque tiene un valor máximo, ¿verdad? ¿Qué es cuánto? Pues que es 5. Es más, si a mí me pidiesen que ponga o que determine ahí el rango de esta función, usted diría el rango de esta función es desde menos infinito hasta 5. Es acotada superiormente. Es más, tiene máximo. Recuerda que no todas las funciones acotadas tienen máximos y mínimos. Decíamos que lo que siempre tienen son supremos o ínfimos, ¿no? Dependiendo de cómo sea esta acotación. ¿Qué más? Si me preguntan por la monotonía de esta función, ¿qué diríamos? Entonces decíamos, no vamos a irnos hacia los estrictos, solamente creciente o decreciente, ¿no? Yo, monotonía. ¿Yo qué digo? Crece, decrece. ¿En qué intervalos crece? Crece desde menos infinito hasta 3 y luego otra vez crece de 5 hasta 7. Note usted que no incluyo aquí ni el 3 ni el 5. Y es que podría, no hay problema con incluirlo. ¿Eh? Pero ¿por qué no lo incluyo? Pues porque no quiero crearme conflictos. En realidad va a pasar que este 3 es un valor especial. Y es que justo en el x igual 3 hubo el cambio en la monotonía.
Cambió ¿de qué? De ser en este caso creciente a ser decreciente. De hecho, eso hace que la función en este punto alcance un valor máximo. Este de aquí entonces se va a llamar máximo. Si yo veo los intervalos en donde la función decrece, digo decrece en el intervalo de 3 a 5 y luego decrece otra vez en el intervalo del 7 al más infinito. Aquí quiero hacer ciertas aclaraciones y es que ahí yo me doy cuenta que hay ciertos estudiantes que tienen dificultades en esto. ¿En qué sentido? Cuando yo estoy analizando la monotonía de una función, no me estoy fijando en los valores de y. ¿En qué me fijo? ¿En los valores de quién? En los valores del dominio. Cuando a mí me preguntan por la monotonía de una función, ¿yo qué digo? Yo estoy especificando los valores de x para los cuales la función crece o los valores de x para los cuales la función decrece. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque algunos vienen y dicen, decrece sí, pero aquí no le he puesto imagen. Digamos que esto estaba en 4. Decrece del 4 a más infinito, a menos infinito. Y eso es un error, porque ahí me están viendo ¿qué cosa? Están viendo la y. Y eso no me interesa a mí. Quiero saber para qué valores de x la función está decreciendo. Me interesa de dónde a dónde está decreciendo. No me interesa qué valores toma la y, me interesa solamente analizar el comportamiento de la y. Es como tomarle fotos a la función y partirla. Yo le tomo una foto aquí. En este intervalo está creciendo. ¿Qué intervalo es este? Menos infinito hasta 3. En este intervalo decrece. No me estoy fijando en los valores de y, solo me estoy fijando en su comportamiento. Entonces son los intervalos de x para los cuales la función crece o decrece. Bien, decía que estos valores 3, 5, aquí no los he incluido, y es que a estos valores especiales les vamos a dar un nombre. Se conocen como los puntos críticos de la función. ¿De qué debo entender como un punto crítico de la función? Son estos puntos en los cuales hay un cambio en la monotonía, pero que también le vamos a dar un nombre especial aquí, y es que en estos puntos críticos va a ocurrir una de dos cosas. Va a ocurrir algo como eso, que tengo un máximo, va a ocurrir algo como eso, que ¿qué pasa aquí? En este valor de 5, todavía no vamos a hablar de eso, ya vamos a llegar a eso. Todavía quiero primero entender estos puntos, darle un nombre y luego ver qué relación tienen con la derivada. Aquí hubo un cambio en la monotonía también, cambió de creciente a creciente. Eso puedo ver que aquí hay un mínimo para la función. Mientras que acá en el 7, que es el otro valor crítico, otra vez hay un máximo. Y entonces como que hay dos máximos y un mínimo. De hecho, aquí le he dado el nombre de mínimo por el comportamiento de la función, sin embargo, no es el valor mínimo que toma la función. ¿Cuál es el valor mínimo que toma la función? Es más, no hay valor mínimo. Entonces, como que hay una confusión allí, ¿verdad? Hay que especificar estos nombres. Y entonces, vamos aquí a necesitar ciertos conceptos. Los primeros de ellos, entonces, que vamos a mencionar son los extremos de la función. Y vamos a entender como un extremo justo estos valores donde hay un cambio en el crecimiento de la monotonía, pero vamos a hacer una diferencia. Vamos a hablar de extremos locales y de extremos absolutos. Y es que cuando yo estoy analizando la monotonía de una función, puede ser que yo cambie de creciente a decreciente varias veces. Eso va a hacer que hayan varios máximos y varios mínimos. Es más, si tuviera una función como el seno y el coseno, ¿cuántas veces está cambiando eso? Infinitas, ¿verdad? Sí, entonces vamos a hacer una diferencia y vamos a empezar por ese tipo de definiciones. Vamos a empezar por definir extremos. Y entonces, cuando hablamos de extremos, nos vamos a referir como extremos relativos primero, y luego veremos los extremos absolutos. Cuando hablamos de extremos relativos, ¿qué definiciones voy a ver allí? Voy a hablar de un máximo relativo y de un mínimo relativo. Entonces vamos a hablar primero de una función y luego también vamos a hablar de algún valor en las cercanías. Quiero primero entenderlo aquí, el concepto, y luego lo vamos a definir. Si yo digo,
aquí para este máximo. De hecho, todos los extremos que aparezcan van a ser relativos. Luego diré que el mayor de todos los máximos será el máximo absoluto y el menor de todos los mínimos será el mínimo absoluto. En este caso, por ejemplo, si quiero hablar de este punto donde hay un máximo, ¿qué me voy a dar cuenta? ¿Por qué digo que ese es un máximo? Sucede aquí en el 3 que si yo tomo un entorno del 3, una vecindad del 3, ¿qué va a pasar con cualquier número o con cualquier puntito que esté en la vecindad del 3? Cualquiera que sea la imagen de este, va a ocurrir que el valor, la imagen de este X que está en la vecindad siempre va a ser menor que el f de 3. Eso hace que aquí haya un máximo. Mientras que si tomo un valor en el mínimo, ¿qué pasa si tomo un entorno? Para cualquier X que esté en el entorno del 5, ¿qué va a pasar con la imagen de ese X? Va a ser mayor que la imagen del 3. Entonces yo ahí voy a decir que tengo un máximo relativo o un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Bueno, debemos empezar diciendo sea f una función definida en un intervalo i. Y luego vamos a decir sea x0 un elemento de i. ¿Ya? ¿Cuándo voy a tener un máximo relativo? Si f de x es menor o igual que f de x0 para todo x en un entorno de x0, entonces f de x0 es un máximo relativo de f. Y del mismo modo, ¿qué diremos? Si f de x es mayor o igual que f de x0 para todo x en un entorno de x0, entonces f de x0 es un mínimo relativo. ¿Ya? Y claro, si luego tenemos bien claras estas definiciones, hablar de los extremos absolutos es sencillo. Pues, ¿qué diré del máximo absoluto? ¿Cuándo para mí es un máximo absoluto? Mire, hay ciertos puntos especiales. Si usted toma, bueno, eso lo vamos a ver que ocurre en ciertos puntos críticos también, ¿no? Si no ocurre ni el uno ni el otro, pues no se podrá hablar de la existencia de algún extremo. Pero bueno, veamos otras definiciones allí a continuación. Esto que le estoy poniendo también lo tiene usted en Purcell, pero también lo tiene en el otro capítulo que le subí del ingeniero Villena. Bien. Esto en cuanto a la definición de extremos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con las derivadas? ¿O cómo voy a usar las derivadas para ubicar estos extremos? Me atiende, por favor. Si vemos la gráfica de la función, aquí, ¿de qué manera yo podría relacionar la monotonía de la función con la derivada de la función? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Si usted se da cuenta aquí, en la gráfica puedo apreciar algo que también lo puedo apreciar en la definición de derivada. Cualquier punto que usted tome en un intervalo donde la función crece, ¿qué va a pasar con la recta tangente a esta curva? Bueno, en este caso, si es la recta, pues veré que si la tangente es la misma recta, pero me voy a dar cuenta que esa pendiente o esa derivada evaluada allí será un valor positivo. Mire, lo mismo ocurriría acá. Y no importa la concavidad de la función, puede ser que esta función sea cóncava hacia abajo, como ocurre aquí, o podría ser que sea cóncava hacia arriba, algunos le llaman también convexa.
Donde sea que usted tome la derivada y evalúe un punto allí, pues ocurrirá que esa derivada tenga un valor positivo. Es decir, la pendiente de la recta tangente allí va a ser positiva, ¿sí? Y entonces se puede ver esto también en la definición de derivada. Y es que si usted toma dos puntos aquí, un X o un X sub 0, y toma el H, ¿verdad?, para hacer el famoso X sub 0 más H, va a ocurrir que el delta Y, o el que sería el delta Y, que sería el f de x0 más h, menos el f de x0 sobre el h, que es el delta x, va a ser un número positivo. ¿Sí? Y obviamente ambos van a tender hacia 0, pero ese valor va a ser positivo, por una sencilla razón. Cuando la función es creciente, ¿qué ocurre? Lo podríamos demostrar, ¿no? Podríamos demostrar eso aquí. ¿Qué es una función creciente? A ver, ¿cuál es la definición de creciente, de función creciente? F es creciente en I, ¿cuándo? Sí, solo sí, para todo x1, x2 que pertenece a I. Si x1 es menor o igual que x2, entonces f de x1, aquí, menor, es menor o igual que f de x2. Entonces podríamos usar esta definición también para probar que si la función cumple con esto, la derivada para cualquier x en el intervalo es mayor que 0. F' de x es mayor que 0 para todo x que pertenece ahí. Eso también podría probarse. Por el otro lado, si f es decreciente, ¿qué sabemos que es esto? F es decreciente en I, sí, solo sí. Igualito, ¿no? Para todo x, x2 de I ocurre que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor o igual que f de x2. Decreciente. La relación cambia. Entonces aquí también podríamos probar que f' de x es menor que 0 para cualquier x que pertenece ahí. Eso podría probarse. Y entonces cuando yo quiera determinar los intervalos de monotonía de una función y no conozco su gráfica, sino lo que conozco es su derivada, podría obtener esos intervalos de monotonía directamente analizando el signo de ¿quién? Analizando el signo de la función derivada, porque esto es una bicondicional. O sea, yo puedo decir aquí que si la función derivada es positiva para todos los x de un intervalo, pues f va a ser creciente para todo ese intervalo. Y mientras que si es negativa, la función va a ser decreciente. ¿Sí? Entonces hay una relación directa allí entre el signo de la derivada y la monotonía de la función. Entonces cuando yo quiero ubicar esos extremos, puedo analizar el signo de la función derivada. Eso por un lado. Por otro lado, una cosa que me va a importar allí, una vez que analice estos intervalos de monotonía, son estos valores especiales donde hay el cambio de monotonía, que es lo que hemos llamado extremos. Y entonces, ¿será que una función siempre tiene extremos? ¿Qué opinan de eso? No siempre. Entonces, una de las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿bajo qué condiciones una función tiene extremos? ¿Será suficiente, por ejemplo, decir que es continua? ¿O será que si no es continua no tiene extremos? ¿Cómo será eso? ¿Qué opinan? Veamos. Si yo tengo una función continua, ¿será eso suficiente para garantizar que esa función tiene extremos? A ver, si ustedes dicen que no, denme un ejemplo de eso. A ver, repito la pregunta. ¿Yo puedo garantizar que si una función es continua tiene extremos? ¿Por qué no puedo? Si tengo f de x igual a x, ¿qué va a pasar? ¿Nunca tiene extremos? ¿O depende de algo? Depende del conjunto sobre el cual esté definido. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros decimos y igual a x, estamos
suponiendo que lo hemos definido sobre quién. Sobre todos los reales. Claro, si no me dicen nada, yo supongo que es sobre todos los reales. Y claro, si tengo eso definido sobre todos los reales, ¿tiene máximo y tiene mínimo? Tampoco. De hecho, toda función monótona tiene un comportamiento similar. No tiene extremos si la defino para todos los reales. Eso ocurre también para la exponencial, por ejemplo. En el caso de la exponencial hay una cosa interesante, y es que es acotada. Pero a pesar de que es acotada, no tiene extremos. Tiene una cota, pero no tiene, cota inferior, ¿no? Pero no tiene un extremo. Sí se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos dicho, no tiene mínimo. Tiene ínfimo, que no es lo mismo. Entonces, si yo defino una función como esta función tiene extremos, tampoco. Y es que otra vez estoy en el caso de una función monótona. Y entonces, que sea continua no es una condición suficiente para garantizar la existencia de un extremo. ¿Sí? Que sea acotada tampoco es una condición suficiente. Es como que yo debería agregarle algo allí. Ahora, claro, no todas las funciones continuas son así, ¿no? Si yo tengo una cuadrática, por ejemplo, a pesar de que yo la tome en todos los reales, diré, esta función sí tiene extremos. ¿Qué tiene? Tiene un mínimo, ¿verdad? Que es donde está el vértice. Y es una función acotada también. Pero podemos empezar a hablar de condiciones suficientes, de condiciones necesarias y los conceptos que tenemos que manejar allí. Ahora, yo sí puedo garantizar la existencia de un extremo únicamente en funciones continuas cuando defino un intervalo cerrado. Cerrado, porque ¿qué pasaría si lo pongo abierto? Allí tampoco tendría extremos. Si es que otra vez hablaríamos de ínfimo y de supremo. ¿Cuál es el problema de ese extremo? Que el x tiene que ser un valor fijo. Entonces yo diría, por ejemplo, si tengo la función y igual a x, si la defino en el intervalo abierto de 1 a 2, ¿cómo es la gráfica de esa función? Pues también es de 1 a 2, va así, ¿verdad? Tengo este segmento. Sin embargo, bueno, ahí podría decir que es acotada. Sin embargo, ¿tiene mínimo? No tiene mínimo. ¿Por qué? Porque usted diría, no, pues parece que es el 1, pero no, pues ¿cuál es la imagen del 1? Yo puedo tomar aquí el 1,1 y su imagen será 1,1. Pero aún entre el 1,1 y el 1, ¿cuántos números hay? Entonces no puedo hablar de la existencia de un extremo. Entonces yo puedo garantizar la existencia de un extremo únicamente cuando la función es continua y está definida en un intervalo cerrado. Y a eso se le conoce como teorema del extremo, teorema de existencia del extremo. ¿Sí? Entonces ya cuando lo vemos así gráficamente es más fácil de entender. ¿Sí? Te va a poner ahí teorema de existencia del extremo. F tiene extremos, y es que ahí puedo garantizar que no solo existe un mínimo, también va a existir un máximo. F tiene extremos si es continua y está definida en un intervalo cerrado. ¿Por qué la necesidad de esas dos condiciones? Podría ser también que sea definida en un intervalo cerrado, pero ¿qué tal si no es continua? ¿Qué tal si tengo una función así? Perdón. De pronto, en un caso como este, mire, tengo mínimo, sí, hablando de los absolutos, ¿no? Pero tengo máximo, no puedo hablar de un máximo. La única forma en que yo pueda garantizar la existencia, tanto un mínimo como un máximo, es que la función sea continua y que esté definida en el intervalo cerrado. O sea, no puedo ver solo la una o solo la otra, tienen que ser las dos. Ahora, podría ocurrir que sea algo como esto, ¿sí, no? Tengo muchos relativos, pero habrá uno absoluto. Es más, ¿qué pasaría si tengo una función constante?
Pues pasaría que el mínimo es igual al máximo y es igual a todos los valores dentro del intervalo. Pero aún aquí podríamos decir que existen. ¿Sí? Entonces, luego veremos que eso no me va a servir no solo para construir gráficas, sino también para resolver problemas. Eso vamos a seguir en la siguiente clase.